Revelado, la inspiradora solución de la hija de una empleada negra que salvó un peso B en minutos. La noticia destrozó el frágil equilibrio de su hogar. El teléfono sonó mientras Teresa revisaba notas para su examen final. La voz de su madre, entrecortada y cargada de angustia, resonaba en sus oídos. «Despedido, hija». Me despidieron sin razón. El corazón de Teresa se detuvo un momento, los ecos de la preocupación llenaron su pecho. Ella sabía lo que eso significaba: menos dinero, más incertidumbre. Para su madre, que había trabajado duramente para ofrecerle una vida mejor, eso era un golpe devastador. Con cada palabra, la presión aumentaba dentro de ella. ¿Buscar la verdad detrás del despido? Lo hacía sonar tan noble, tan justo, pero el precio era alto. Podría abrir una caja de Pandora, arrastrar a su madre y a su familia a un escándalo que nadie deseaba. No quería ser la causa de más angustia, de más sufrimiento. Sin embargo, sentía que la culpa la ahogaba. Si no lo hacía, si se quedaba callada, ¿no sería cómplice en el sufrimiento de su madre? Teresa respiró hondo, las manos temblorosas llamaban su atención. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las paredes llenas de fotos familiares que contaban historias de lucha y perseverancia, lecciones de su madre que nunca olvidaría. El trabajo duro y la honestidad, Teresa recordaba su voz firme. Su madre siempre había sido el pilar, el ejemplo de resistencia ante el juicio ajeno. Pero esa fortaleza, ahora, parecía un peso desmedido para los frágiles hombros de Teresa. Antes de que pudiera reflexionar más, las imágenes de la mansión donde su madre había trabajado pasaron por su mente. Las risas de los niños que corrían por sus pasillos, las cenas lujosas donde ella era solo un espectador en la sombra. Teresa había sido parte de esas vidas, al menos de alguna manera. La lealtad hacia su madre y la familia que la había empleado se entrelazaban en un enredo emocional que la desgarraba. Prefirió no cuestionar los motivos de su despido, ya que hacerlo podría desgastar la relación con quienes conocía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Regresando al torbellino de pensamientos, su mente aún se inundaba de dudas. La gente mencionaba constantemente que su origen la limitaba. Sin embargo, logró destacarse en la universidad. Las calificaciones la enamoraron, el reconocimiento la alentó, pero eso no ahuyentaba los fantasmas de la opresión que sentía en su piel. Los prejuicios eran como sombras acechantes, siempre listas para recordarle lo que supuestamente era, la hija de una empleada. Una parte de ella quería callar, disolverse en la tormenta. Pero otra, más fuerte, rugía por justicia. Claro, había alguien que creía en ella. Doña Elena, su profesora, siempre estuvo a su lado, recordándole su valía en un mundo que parecía querer oscurecerla. La balanza se inclinaba. Un lado prometía tranquilidad familiar, el otro, un futuro donde los errores podrían destaparse y cambiarlo todo. Cada paso hacia la verdad era un paso impredecible hacia la ruptura. La angustia se apoderó de su pecho al pensar en lo que podría perder. La presión eran cadenas en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarse a las repercusiones de su decisión? Un nuevo obstáculo se asomaba en su horizonte, y al mirar a su madre, sintió la necesidad de tomar una decisión que cambiaría su vida y la de otros. Podría romper las cadenas y salir al mundo en busca de justicia, o se rendiría al miedo de ¿perderlo todo? Su futuro apenas comenzaba a revelarse en la niebla. La intensidad de la decisión rápida y cruda se enredó en los pensamientos de Teresa como espinas en un manto de terciopelo. La verdad pulsaba en su pecho, y al mismo tiempo,
la sombra del miedo devoraba su confianza. Los ecos de la voz de su madre resonaban en su mente: siempre lucha por lo que es justo. Al comenzar a escribir en su cuaderno de notas, Teresa no lo hacía con la intención de estudiar, sino de forjar un plan. Un plan forjado en el calor de la adversidad. Con cada palabra que se deslizaba por el papel, la certeza se apoderaba de ella. ¿Qué era lo peor que podría suceder si decidía indagar en el despido de su madre? La pérdida total de esa estabilidad familiar que tanto valoraban, o tal vez, al descubrir la verdad, la liberación de un ciclo de injusticia. Un dilema moral que quedaba a la vista, el bienestar de su madre en juego frente a una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. El rostro de doña Elena flotaba en su mente como un ancla en el océano de dudas. Era un símbolo de apoyo y confianza. Teresa la admiraba, no solo por su sabiduría académica, sino por su habilidad para ver más allá de las circunstancias. Esa fue la chispa que encendió una idea: podía hablar con ella, buscar su consejo antes de actuar. Doña Elena tenía experiencia, y tal vez sabía cómo navegar por el sistema que tan a menudo oprimía a personas como su madre. Con una determinación renovada, buscó a su profesora después de clases. La disposición de doña Elena para escuchar fue un bálsamo para el profundo dolor de Teresa. ¿Qué harías, profesora? Si estuvieras en mi lugar, ¿te atreverías a descubrir la verdad? La pregunta pasaba de sus labios como una flecha al aire, buscando impactar el núcleo de una respuesta clara. El conocimiento es poder, Teresa. A veces, arriesgarse es la única manera de liberarse, respondió Elena con una voz estable, pero aguda. Pero recuerda que la verdad puede ser un arma de doble filo, lo que encuentres puede cambiarlo todo. Las palabras de su profesora la hicieron estremecer. ¿Y si no tengo el valor para enfrentar lo que encuentre? Pensó, pero al mismo tiempo, una semilla de valor comenzó a germinar. Reconocer la posibilidad del miedo era crucial, pero permitir que lo dominara era inaceptable. La necesidad de descubrir la verdad creció en ella como un fuego indomable. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla intensa de investigación y reflexión. Teresa se sumergió en estudios sobre derechos laborales, despidos injustificados y las leyes en su estado. La universidad, antaño un refugio de estudios ordinarios, se convertía en su campo de batalla personal. Los recursos eran escasos, pero su empeño era sólido, la búsqueda del conocimiento la llenaba de un propósito renovado. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. En medio de su investigación, Teresa hizo un descubrimiento inquietante: un patrón de despidos injustificados en su zona. Sus manos temblaron al descubrir que varios empleados, incluidos aquellos cercanos a su madre, habían pasado por la misma experiencia. La magnitud del problema la sacudió, y el peso de su propia decisión se volvió más apremiante. La imagen de su madre, desolada y angustiada, la atormentaba labio a labio. ¿Cuántas almas se estaban perdiendo por el camino, víctimas de un sistema corrupto que parecía actuar sin restricciones? Tomándose un momento para respirar, Teresa sintió como el coraje empezaba a acumularse en sus venas. Ella no podría esconderse tras la verdad. Mientras la luz del sol se filtraba a través de la ventana, un nuevo desafío gritaba incesante en su mente. Sabía que el próximo paso era crucial, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. La firmeza en su decisión la llevó a un punto de no retorno, donde el miedo y la justicia estaban colisionando. Al recordar las palabras de doña Elena, Teresa se sintió más decidida que nunca. Era el momento de llevar su investigación más allá del ámbito académico, debía prepararse para confrontar a los responsables, a aquellos que tenían en sus manos el poder de cambiar vidas. Era el momento de alzar la voz y enfrentarse a la oscuridad que había estado callando. Sin embargo, al mismo tiempo, la amenaza de represalia se cernía sobre ella como un nubarrón. Sabía que el revelamiento de su verdad podría desatar fuerzas inesperadas. Con el corazón en la mano, Teresa se dispuso a emprender el siguiente capítulo de su lucha por la justicia. De pronto, le llegó otro pensamiento:
¿Qué sucedería si sus acciones la condujeran a un secreto mejor guardado, uno que podría cambiar la historia de toda su comunidad? La determinación de Teresa creció como una tormenta en su interior mientras debatía sus opciones. Sabía que simplemente obtener información no era suficiente, necesitaba un enfoque táctico. Una lista de pasos empezaba a formarse en su mente: reunir pruebas, hablar con otros afectados, tal vez incluso confrontar a los responsables. Pero cada paso requería una valentía que parecía escasa entre tantas dudas. Decidió ir a la biblioteca universitaria, un lugar que solía ser un refugio de tranquilidad. Esa tarde, sin embargo, la atmósfera era distinta. Ajena a su entorno, buscaba documentos y testimonios. Mientras revisaba páginas amarillentas sobre derechos laborales, su mente giraba alrededor de una pregunta persistente: ¿cómo podría comunicar sus hallazgos de manera efectiva? Pasar de ser una estudiante a una voz que se alzaba contra la injusticia era un salto monumental, y una parte de ella temía no estar a la altura. Luego de horas de lectura, encontró un artículo de una abogada local que había luchado contra el mismo tipo de abusos. Su enfoque estratégico la iluminó. La idea de convocar una reunión con otros afectados empezó a tomar forma: podían crear un frente unido. Reunirse, compartir historias y establecer una línea de comunicación sobre sus experiencias podría amplificar su voz. Una chispa de esperanza brilló en su pecho. Al regresar a casa, Teresa sopesó las palabras que iba a usar en esa llamada. Es probable que algunos no quieran hablar, pensó. ¿Y qué si eso hace que otros se sientan aún más inseguros? Era un dilema moral que la asediaba. ¿Estaría arriesgando la tranquilidad de su familia por buscar justicia? Pero no se podía permitir la inacción. La imagen de su madre, tan valiente a pesar de la adversidad, se proyectaba en su mente. La noche avanzó mientras su estrategia cobraba vida. Cada palabra que escribía en su cuaderno era un ladrillo en la estructura de su plan. Se veía a sí misma enfrente de un grupo, hablando no solo de su madre, sino de todos aquellos que habían sufrido en silencio. Es hora de que sus historias se escuchen, se dijo a sí misma en voz baja, sintiendo que cada afirmación desataba un poco más de determinación. Al día siguiente, decidió poner en práctica su idea. Con mano firme, escribió un correo a todos los empleados que había podido encontrar en la red de despidos. Estoy organizando una reunión, empezó, cada palabra pulsando con su deseo de justicia. Pero mientras enviaba el correo, un nuevo pensamiento la golpeó: ¿y si alguien se enteraba de sus intenciones? La paranoia se sentó sobre sus hombros como un manto pesado. Hasta ese momento había mantenido su misión en secreto, y ahora sentía que podía perder el control. Sin embargo, no había marcha atrás. La urgencia de la situación superaba su miedo. Se dio cuenta de que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Si no tomaba acción, podría perder todo lo que la había motivado a comenzar esta lucha. A medida que los días pasaban, la respuesta que había esperado llegó. Un grupo pequeño, pero determinado, se reunió en un café cercano. La energía en la sala era palpable. Teresa escuchó a cada uno contar sus historias de dolor y enfrentamientos con la empresa. Cada relato la empujaba a tener aún más claridad sobre sus objetivos. Sin embargo, había una sombra de inquietud en sus corazones: la incertidumbre de un futuro incierto pesaba sobre sus hombros. El encuentro fue un catalizador. Juntos empezaron a formular preguntas concretas. El objetivo ahora era claro: sacar a la luz las irregularidades y exigir respuestas. Pero mientras la voz de su grupo se fortalecía, una nueva ansiedad florecía en el fondo de su mente. Era el momento de dar un paso más allá de la seguridad del café. ¿Estaba preparada para exponer todo lo que había descubierto, para dar la cara ante quienes podían perjudicar a su madre y a tantas otras personas? La decisión estaba a punto de llegar a un punto crítico. Los rostros de sus colegas empezaron a retumbar en su interior, recordándole que la decisión, aunque peligrosa, era necesaria. Mientras miraba por la ventana del café hacia la lluvia que comenzaba a caer,
entendió que cada gota era un símbolo de las historias que necesitaban salir a la luz. Teresa se propuso que el próximo paso crucial sería conseguir una audiencia formal con un periodista local. Pero, mientras la idea giraba en su mente, otra pregunta presionó su pecho: ¿realmente estaba lista para enfrentar las consecuencias de ser la voz de todos ellos? La determinación de Teresa se convirtió en motor de su propio crecimiento. Con un nuevo propósito en mente, se embarcó en la búsqueda de un periodista. El tiempo pasó rápidamente mientras recopilaba la información necesaria para presentarse ante él de manera convincente. Comenzó a comprender que no solo debía ser valiente, sino también astuta. Las palabras en su mente comenzaban a tomar forma, como un guión que la preparaba para el momento decisivo. Cada mañana se levantaba con una inquietud insaciable, enumerando mentalmente los puntos clave que quería plantear. En los ratos libres, practicaba cómo articular su historia con pasión y determinación. Tenía que comunicar la injusticia no solo desde su perspectiva, sino también desde las experiencias de aquellos a quienes representaba. La idea de convertirse en portavoz de un grupo la desbordaba de emoción y miedo a la vez. Los días previos a la reunión con el periodista se convirtieron en una especie de ritual para ella. Se despertaba temprano, leía sobre derechos laborales y estrategias legales, y anotaba reflexiones en su cuaderno. Por primera vez, sentía que su educación tenía un propósito más allá de las calificaciones. Se hallaba en un camino de desarrollo personal que le otorgaba un sentido renovado de identidad y pertenencia. Sin embargo, a medida que la fecha se acercaba, las dudas comenzaron a acecharla con más fuerza. ¿Y si el periodista no le prestaba atención? ¿Y si sus esfuerzos eran en vano? En esos momentos, Teresa cerraba los ojos y pensaba en sus compañeros, en sus historias y en la valentía de su madre. Sus palabras resonaban en su interior, un eco que la impulsaba a seguir adelante. El día de la reunión, se sintió inexplicablemente nerviosa al encaminarse al local donde estaba programado el encuentro. Al acercarse, se preguntaba si era realmente la persona adecuada para hablar a nombre de aquel grupo. En la puerta del café, respirando profundo, se dijo que su voz no sería solo la suya, sería un eco de todas las pesadas historias que habían permanecido en silencio. Cuando finalmente se sentó frente al periodista, su mente se llenó de adrenalina. Sabiendo que cada palabra contaba, comenzó a relatar no solo su historia, sino la de quienes lloraban por sus derechos. La voz temblorosa se fue convirtiendo en un discurso seguro. Las páginas que había leído y sus amigos eran la base de un argumento sólido, y Teresa se dio cuenta de que podía defenderlo con valentía. Varias horas más tarde, después de una intensa conversación, el periodista se mostró interesado en investigar más a fondo. Prometió hacer un seguimiento y, aunque el resultado aún era incierto, Teresa sintió que había alcanzado un hito personal importante. Había superado la barrera del miedo y ahora estaba en camino de convertirse en un agente de cambio. Sin embargo, la sensación de triunfo se mezcló rápidamente con la ansiedad. Si lo que había contado llegaba a ser publicado, podría desatar la ira de quienes estaban en el poder. Imaginarse enfrentando represalias y la incertidumbre del futuro la hizo cuestionar si había tomado la decisión correcta. La urgencia y la responsabilidad de sus acciones se magnificaron al darse cuenta de que ahora no era solo su madre la que corría el riesgo, era toda la comunidad de empleados, todos esos rostros que había visto en la reunión del café. De pronto, su historia era más que un relato personal, era un aviso, un grito de alerta que podía sacudir la base del sistema en el que había crecido. La tensión aumentaba en su pecho y, a pesar de la intensidad de estos pensamientos, una certeza imperiosa la guiaba: había comenzado algo que no podía detenerse. El eco de las historias que había contado resonaba en su mente, pero ahora también percibía la posibilidad de un futuro irreconocible. La noche llegó, y con ella, la inquietante sensación de que lo peor aún estaba por suceder. Teresa se dio cuenta de que el siguiente paso no solo implicaba ser escuchada, sino también estar lista para lo que pudiera desencadenarse. ¿Estaba preparada para ser el pilar en medio de la tormenta que venía?
El insomnio la abrazó en medio de la noche, y Teresa se halló atrapada en un laberinto de pensamientos. La idea de su historia expuesta en el periodismo le producía tanto inquietud como emoción. Tenía que pensar en cada posible consecuencia. ¿Quién podría unirse a su causa? Estaba lista para hacer frente a los enfurecidos directivos que, quizás, tomarían represalias. En esos momentos de oscuridad, ella sabía que su desarrollo personal no solo dependía de su valentía, sino también de su inteligencia emocional. El día después de la reunión con el periodista, Teresa se despertó con una mezcla de adrenalina y miedo. Necesitaba un plan. Se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar una lista de posibles estrategias. Sabía que comunicar su mensaje requería más que solo ser el ruido de una voz, necesitaba ser una líder, y ella había empezado a formarse en ese sentido. Con la mente clara, decidió que debía crear una plataforma digital para dar visibilidad a las historias que había recogido. Se preguntó cómo convertir sus angustias en acciones concretas. La idea de un blog parecía ser el medio perfecto para no solo contar su vida y la de otros, sino también para conectar con personas que probablemente estaban pasando por situaciones similares. Visualizó un espacio seguro donde las voces de los oprimidos pudieran resonar sin miedo. Los días siguientes, se dedicó a investigar sobre cómo abrir un blog, y junto con ello, se instruyó en la redacción efectiva y SEO. Era un campo desconocido, pero se sintió emocionada por aprender. A cada paso que daba, encontró en su interior un nuevo nivel de confianza. Era como si cada artículo y cada tutorial vistas en línea le proporcionaran herramientas que la llevarían más allá del umbral de una simple estudiante. Sin embargo, mientras Teresa se sumergía en esta nueva actividad, las mismas dudas volvían a asaltarla. ¿Estaba preparada para lidiar con críticas en el mundo digital? La idea de que personas desconocidas pudiesen poner en duda lo que había vivido le provocaba escalofríos. Reflexionó sobre la valentía que le había costado abrirse ante el periodista y se dio cuenta de que, aunque el miedo estaba presente, la pasión era más poderosa. Una noche, tras varias horas de trabajo, el blog dio sus primeros pasos. En su primera publicación, narró su historia y la de su madre, enfatizando en que estas experiencias, aunque dolorosas, podían ser transformadas en una poderosa voz de cambio. Al presionar publicar, sintió un peso salir de sus hombros, pero también la presión de ser la portavoz de algo mucho más grande que ella misma. Las reacciones no tardaron en llegar. Desde correos de apoyo hasta algunos comentarios críticos, cada interacción se sentía como un eco que resonaba dentro de ella. Aprendió a manejar las críticas educadamente, dando espacio a la conversación y a valorar las voces de quienes apoyaban su causa. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando encontró un mensaje que amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. Uno de los directivos de la empresa a la que sus compañeros denunciaban se había percatado de su blog y decidió contactar directamente, ya no solo a ella, sino a sus amigos y familiares. La combinación de temor y reto se agolpó en su pecho. Estaba claro que la tormenta se avecinaba, y ahora Teresa no solo tenía que prepararse para ser escuchada. Tenía que asegurarse de que su mensaje siguiese siendo resonante y, lo más importante, debía estar lista para enfrentar la verdad de lo que eso significaba para su futuro y el de quienes confiaban en ella. Una nueva pregunta emergió de sus pensamientos: ¿podría realmente convertirse en el faro que guiaría a otros a través de la oscuridad? La presión tras el mensaje del directivo se volvió palpable. Teresa se encontraba entre la espada y la pared, y la realidad de su situación era abrumadora. Sabía que cualquier paso en falso podría llevar no solo a su descalabro personal, sino también a las vidas de aquellos que había decidido representar. Su blog había tomado un rumbo inesperado, pero ahora, más que nunca, necesitaba tener el control de su narrativa. Decidió que era momento de profundizar en su preparación. Volvió a crear una lista, pero esta vez se centró en la gestión de crisis. Buscó formas de contrarrestar cualquier intento de desacreditar su voz. Comprendió que su principal fortaleza no solo residía en su historia, sino también en su habilidad para comunicarse y conectar con su audiencia.
Se enfrentó a esta nueva realidad como una periodista, con todas las herramientas necesarias para escudarse de las confrontaciones. Teresa dedicó horas a estudiar sobre tácticas de comunicación efectiva, manejo de crisis y cómo transformar los ataques en diálogos constructivos. Al principio, se sintió abrumada por la cantidad de información que absorbía, pero su determinación la mantenía en marcha. Descubrió que la vulnerabilidad podía ser su aliada, una forma de revertir las críticas hacia un espacio de aprendizaje y evolución. Esto no era solo un blog, era su plataforma de empoderamiento. Con cada sesión de investigación, la autoconfianza en ella resurgía. Aprendió a reorientar los comentarios destructivos en algo positivo, convirtiendo la energía negativa en motivación. En lugar de temer la reacción del directivo, Teresa empezó a pensar en su propia reacción como un modelo de cómo quería que otros se sintieran ante las críticas. Con ese nuevo enfoque, redactó una publicación en la que abordó directamente los ataques recibidos, usando su historia personal para ilustrar cómo la lucha contra la opresión se torna un camino de crecimiento y valentía. El día en que publicó su respuesta, el pulso le aceleró al ver la reacción de sus seguidores. Los correos de apoyo se multiplicaron, y más personas empezaron a compartir sus propios relatos de lucha, creando una atmósfera de comunidad a su alrededor. Las interacciones se volvieron una fuente de energía, un recordatorio constante de que no estaba sola. Sin embargo, sabía que esto era solo el inicio. La aceptación era un paso, pero la validación formal de su entorno laboral la aguardaba. La presión aumentó cuando su blog recibió atención en medios de comunicación independientes y el nombre de la empresa apareció en la conversación pública. Los directivos comenzaron a notar que el descontento de sus empleados se transformaba en una alerta nacional. Teresa no podía evitar preguntarse cuál sería la próxima jugada del directivo que había intentado desacreditarla. ¿Qué acciones tomarían para mantener el control, y cómo responderían ellos a la creciente resistencia? Mientras se preparaba para esta inminente confrontación que sabía que se avecinaba, Teresa tuvo la certeza de que debía estar lista, no solo emocionalmente, sino también en el terreno de lo estratégico. Tuvo la idea de organizar una charla virtual sobre la importancia de las voces individuales en el espacio laboral. Esto no solo le permitiría reafirmar su liderazgo, sino también expandir su mensaje y atraer a más personas a su causa. Era el momento de la verdad, y con cada día que pasaba, el simple deseo de conectarse con otros se transformaba en algo más potente, una auténtica lucha contra la injusticia que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Con su blog como estandarte, Teresa se preparaba para dar un paso más decisivo. Sin embargo, mientras revisaba sus notas y preparativos, un nuevo mensaje apareció en su bandeja de entrada, esta vez de un periodista influyente, solicitando una entrevista en vivo. ¿Estaría realmente lista para enfrentarse a su mayor reto hasta la fecha? El pedido del periodista resonó en la mente de Teresa como un eco incesante. La idea de enfrentarse a una audiencia a gran escala la llenaba de adrenalina y nerviosismo, una mezcla embriagadora que se convertía en motor de su determinación. Sabía que no se trataba solo de ella, sino del mensaje que representaba. La historia de su madre, la fortaleza de todos aquellos a quienes había escuchado, merecía ser compartida. Se sentó frente a su ordenador, las luces de la pantalla iluminando su rostro, y comenzó a redactar su visión para la charla. La temática central sería la importancia de dar voz a los que han sido históricamente silenciados, valorando las historias individuales como catalizadores de cambio. Sin embargo, a medida que escribía, un pensamiento perturbador la invadió. ¿Podría sostener lo que estaba empezando a construir? Los días transcurrieron mientras preparaba su presentación, cada diapositiva se convertía en un reflejo de su lucha interna y su trayectoria como mujer en un entorno laboral hostil. Comenzó a visualizar la charla, no era solo otra reunión virtual, era su declaración de independencia, una plataforma para demostrar que las voces de los empleados no debían ser subestimadas. Al mismo tiempo, el espectro del directivo que la había atacado planeaba en su mente. Cada vez que Teresa saludaba la idea de ser un faro de cambio, la amenaza de su detractor se volvía más clara.
Sabía que no podía dejarse amedrentar. Con cada comentario positivo que recibía en su blog, su autoeficacia se reforzaba. Sin embargo, no podía evitar preguntarse hasta dónde llegarían sus oponentes para deslegitimar su mensaje. Por primera vez en mucho tiempo, decidió que no se conformaría. La charla virtual se convirtió en un símbolo no solo de su liderazgo, sino de su crecimiento personal. En las noches previas al evento, se desvelaba practicando en voz alta, retando sus miedos a través de la repetición de cada palabra. Se enfocó en el valor del diálogo, en cómo cada crítica podía transformarse en una oportunidad para avanzar. Finalmente, el día de la charla llegó. Estaba nerviosa, pero la sensación de propósito superaba sus dudas. Al hacer clic en el enlace para unirse, la sala se llenó rápidamente de rostros que representaban diferentes realidades, diferentes luchas. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que los fragmentos de su vida se unían bajo un mismo ideal. La conexión genuina que sentía con su audiencia la empoderaba, haciéndola sentir como una líder en vez de una víctima. La charla fue un éxito rotundo. Los aplausos virtuales resonaron como un bálsamo para su ansiedad. Muchos participantes compartieron sus propias historias, demostrando que la lucha era colectiva y que su razón de ser no estaba sola. Sin embargo, cuando terminó, recibió una notificación en su móvil, un mensaje directo del periodista que había solicitado la entrevista. Decía que había quedado impresionado por su intervención y deseaba discutir algunos detalles. Ahora, veía que la narrativa había cambiado. Ella no era la perseguida, era la que había captado la atención del mundo. La invitación a conversar con un periodista influyente le ofrecía una nueva plataforma, pero también un nuevo desafío. ¿Estaría lista para usar esa voz al máximo? ¿Se atrevería a hablar de sus realidades más crudas frente a las cámaras y a un público que probablemente dudaba de ella? Con cada latido, la presión aumentaba. Había llegado el momento de cuestionarse, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para que su mensaje resonara con fuerza? Teresa cerró los ojos por unos momentos, visualizando el siguiente paso en su trayectoria mientras su mente daba vueltas en torno al mensaje del periodista. La adrenalina aún corría por sus venas, y aquel reconocimiento la obligaba a reevaluar con rapidez su enfoque. Había compartido su historia con valentía, pero hablar de un tema tan íntimo y doloroso ante una audiencia masiva era un abismo que no podía cruzar sin prepararse. Decidió que antes de aceptar la entrevista, necesitaba entender su propia voz, esa que quería que resonara con fuerza. No se trataba solo de contar su historia, era compartir el porqué y el cómo había llegado a ser quien era. La editorial de ese periodista se caracterizaba por ser implacable, así que necesitaba cimentar su mensaje. Tomó papel y bolígrafo, y comenzó a dejar fluir sus pensamientos. La experiencia de su madre como empleada en un contexto laboral hostil, su lucha diaria por ser escuchada, todo eso formaba una narrativa poderosa. Pero, ¿qué pieza encajaría mejor en su argumento? Se detuvo a reflexionar, las voces que habían sido silenciadas, su propia lucha contra el miedo y la inseguridad, y como cada una de esas historias no era solo un relato individual, sino un retrato de un sistema que necesitaba cambiar. La idea de que su historia podía ser vista como un modelo de superación le otorgaba una nueva perspectiva sobre su propia vida. Cada palabra que escribía se sentía más reveladora, como un viaje hacia la esencia de su ser. Sintió que su historia no solo hablaba de victimización, sino de resiliencia. Decidió articular su mensaje en torno a la transformación que ocurre cuando se valora a cada individuo en su unicidad. Este cambio de mentalidad podía ser el germen de algo mucho más grande. Días de reflexión condujeron a noches de escritura, y entre la rutina del trabajo diurno y su vida personal, se fue gestando una versión de sí misma que nunca había imaginado. La inseguridad que la había perseguido durante años empezó a desvanecerse, reemplazada por una sólida convicción de que tenía un mensaje significativo que ofrecer al mundo. Esa revelación la forzó a confrontar sus miedos más profundos, el temor al juicio, a la crítica y a no ser lo suficientemente buena. El día de la entrevista llegó.
Frente al espejo, revisó su atuendo, ajustando no solo su blusa sino también su postura, una metáfora de la nueva Teresa que había surgido de las cenizas de la duda. Con cada movimiento, sentía como el coraje se apoderaba de ella. Cuando el periodista la conectó en video, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo nerviosismo. Había preparativos detrás de sus ojos, una historia lista para ser contada. Comenzó a articular su mensaje, cada palabra fluyendo con la pasión acumulada en aquellas semanas. Mientras hablaba, se dio cuenta de que cada silenciamiento que había sufrido, cada mirada en menospreciada, no era solo su carga, sino el empuje de una historia compartida. Fue durante una pregunta incisiva sobre su experiencia personal que se vio obligada a detenerse. El periodista la presionó: ¿pueden sus vivencias realmente transformar una cultura organizacional que ha prevalecido por décadas? En ese instante, la certeza de que su mensaje podía provocar cambios se volvió el foco de su respuesta. Sintió cómo la presión del mundo exterior palidecía ante el clamor de su propia voz. Pero tras su apasionada respuesta, se dio cuenta de que debía profundizar en la complejidad de su mensaje para no caer en una simple retórica. Una reflexión personal cruda la invadió: ¿podía realmente abarcar todo lo que implicaba su vida, su historia, y los conflictos que la informaban? Esa duda latente amenazaba con desbordar lo que había construido. Cuando la entrevista concluyó, había logrado articular sus intenciones, pero sentía que había otras preguntas por abordar, otras capas de su existencia por explorar. La incertidumbre se apoderó de ella nuevamente: ¿había sido suficiente, o había dejado algo fundamental sin explorar? Con el eco de esas interrogantes resonando en su mente, Teresa supo que el camino apenas comenzaba. El siguiente capítulo de su vida estaba por revelarse, y las lecciones se acumulaban en una espiral de desarrollo que prometía llevarla más allá de sus límites. Todo lo que había construido podía transformarse en un puente hacia el futuro que tanto anhelaba, pero antes debía decidir cómo llevar esa carga con claridad y propósito. De repente, pensó, ¿era capaz de afrontar su historia completamente, sin miedo? La respuesta aún la eludía, y la provocación de la verdadera transformación estaba más cerca de lo que imaginaba, al igual que la puerta que pronto podría abrir. El reflejo en el espejo mostró una Teresa diferente, una que había comenzado a vislumbrar su propio poder. Sin embargo, el eco de sus palabras en la entrevista seguía retumbando en su mente. La inseguridad que había sentido antes de hablar comenzaba a transformarse en algo más, una inquietante curiosidad por conocer realmente el impacto de su mensaje. En su camino hacia la autoafirmación, decidió emprender un ejercicio introspectivo. Con una libreta en mano, se dirigió a un pequeño parque cercano, donde el murmullo relajante de las hojas y el canto de los pájaros crearían el ambiente perfecto para reflexionar. Se sentó en un banco de madera, tomando un momento para respirar y calmar su mente frenética. Sí, había soltado su historia al mundo, pero aún quedaban las sombras del pasado donde el miedo y la crítica la habían cohibido. Las palabras transformación cultural flotaban en su mente. Sentía que aquellas no eran simples palabras, podrían ser una llamada a la acción. Empezó a esbozar una serie de preguntas que buscasen profundizar la esencia de su mensaje. ¿Cómo se forjan las culturas dentro de los lugares de trabajo? ¿Qué pasos pueden tomarse para facilitar un cambio real? Era evidente que debía articular no solo su experiencia, sino también ofrecer soluciones prácticas, un enfoque tangible que pudiera resonar con otros. Mientras desarrollaba sus ideas, su atención se desvió hacia un grupo de jóvenes en la parte opuesta del parque. Eran estudiantes, probablemente en su último año de universidad, discutiendo animadamente. Teresa no pudo evitar escuchar fragmentos de sus conversaciones. Hablaban de injusticias sociales, del clima laboral en sus futuras profesiones y del deseo de marcar la diferencia. Al observar esa chispa de pasión, se sintió inspirada. ¿Y si esos jóvenes pudieran ser los embajadores de su mensaje? ¿Cómo podían integrar su historia en sus propias luchas y aspiraciones? Al volver a casa, comenzó a investigar sobre conferencias y talleres de oratoria.
La idea de transformar su mensaje en un programa que pudiera ser compartido con otros la electrizaba. No solo sería una voz individual, sino un canal que podría vincular a múltiples historias, creando un efecto multiplicador. Propuso crear un proyecto que conectara a personas con experiencias similares, donde cada uno pudiera compartir, aprender y crecer. Rápidamente, la esencia de su nuevo propósito la invadió, una vez más se sentía impulsada. Pero esa energía estaba acompañada por una punzada de inseguridad. ¿Tendría la capacidad de organizar un grupo significativo? ¿Podría realmente motivar a otros a unirse a su causa? Eran preguntas que vivían en los rincones de su mente, aunque prefería ignorarlas mientras esbozaba el plan. Sin embargo, hubo un momento en particular que la sacó de su ensimismamiento. Una noche, mientras redactaba un correo para convocar a sus primeros participantes, el hilo suizo de un mensaje emergió en su pantalla. Era de la editorial del periodista que había realizado la entrevista. De repente, un nuevo rayo de nervios se apoderó de su corazón. El mensaje no era lo que esperaba y, aunque la chispa de curiosidad comenzaba a encenderse nuevamente, también se le hizo evidente que este nuevo giro requeriría fuerza, claridad y, sobre todo, valentía. El contenido del correo hablaba de la posibilidad de una segunda entrevista, esta vez en un formato más amplio, como parte de un programa sobre resiliencia y superación personal en su comunidad. Allí, el dilema que se presentaba ante ella era claro: ¿debería usar esta plataforma para lanzar su inquietante proyecto o aprovechar la oportunidad para seguir explorando su voz sin compromisos adicionales en este momento? Mientras el reloj marcaba medianoche, Teresa sintió como si el futuro estuviera navegando ante ella, lleno de posibilidades excitantes y, a la vez, aterradoras. Enfrentándose a sus inseguridades y con un nuevo impulso, sabía que tomar la decisión correcta no sería fácil. Una resolución le brotó desde el fondo: la transformación no tenía por qué ser un viaje solitario. Esta vez, su voz resonaría más fuerte que nunca, invitando a otros a unirse con ella. Si lograr esa conexión era el siguiente paso, era hora de dar otro salto hacia la incertidumbre. Pero estaba claro que el dilema que se presentaba podría determinar no solo su camino, sino el de muchos otros que se sentirían identificados con su historia. ¿Aceptar el reto de la segunda entrevista y abrirse a esa nueva oportunidad? La respuesta se acercaba, pero no sin las sombras que la había acompañado desde siempre. Una nueva elección estaba a punto de revelarse, y con ella, el paso hacia un futuro en el que no solo ella, sino muchos otros, podrían brillar. El viento soplaba con suavidad mientras Teresa se dirigía al lugar de la segunda entrevista. Había tomado la decisión de atravesar la puerta hacia el mundo que tanto anhelaba, un mundo donde su voz, antes acallada, tendría un eco poderoso. En su interior, palpitaba un sentido renovado de propósito. Sabía que esta no era solo su historia, sino la historia de tantas almas que habían luchado en silencio por un mundo más justo. Con cada paso que daba hacia el estudio, sentía cómo los latidos de su corazón se sincronizaban con la determinación que emanaba de su ser. Había dedicado semanas a prepararse, a refinar su mensaje y a entender mejor el contexto. Esa noche, su propósito era claro: no solo hablaría de su madre y sus experiencias, sino que también presentaría las historias de otros que se sentían invisibles, dotándolas de la dignidad que merecían. Al entrar en el estudio, el equipo de producción la recibió con sonrisas y palabras de aliento. Era evidente que su primer encuentro había dejado huella, y ahora todos esperaban con expectación lo que tenía que compartir. Mientras se sentaba frente a la cámara, took a deep breath y recordó las historias que llevaban consigo el peso de la injusticia y la esperanza. El periodista, con una mirada perspicaz, comenzó la conversación. Teresa respondió con confianza, compartiendo no solo su propio viaje, sino también revelando el dolor de aquellos a los que había escuchado y apoyado en su búsqueda de justicia. Cada palabra pronunciada era un testimonio de su metamorfosis, una declaración de que las voces de los oprimidos debían ser escuchadas y respetadas. Durante la entrevista, Teresa se sintió rodeada de una energía colectiva.
Sus historias resonaban como campanas, iluminando las sombras que habían cubierto sus vidas por tanto tiempo. Las palabras fluyeron sin esfuerzo. En su mente, cada relato compartido, cada mirada de atención del periodista, la conectaba más profundamente con su autenticidad. Era ese momento decisivo que la llevaría más allá de su propia experiencia hacia algo significativo para otros. Mientras hablaba, empezó a recibir mensajes en tiempo real a través de las redes sociales. Personas de diversas comunidades comenzaron a expresar su apoyo, compartiendo sus propios relatos de luchas y éxitos. Un potente sentido de comunidad se formó en torno a ella, como si su historia hubiese comenzado a desbordar límites. La presión que había sentido antes de cada presentación ahora se convertía en una oleada de energía que alimentaba su valentía. Al terminar la entrevista, tenía la certeza de que había dejado una huella que no solo afectaría su vida, sino que también resonaría en la de todos aquellos que se habían sentido marginados. Había alcanzado un nuevo nivel de expresión y liderazgo. La percepción del miedo que antes la paralizaba se había transformado en un impulso para crear cambios significativos. Con cada paso que daba fuera del estudio, Teresa sentía cómo las preocupaciones que la habían acompañado durante tanto tiempo se desvanecían. No solo había tenido la valentía necesaria para compartir su propia voz, sino que había logrado ser la voz de muchos. Estaba lista para iniciar su proyecto, un espacio donde todas las historias pudieran ser narradas y escuchadas. Su blog había sido solo el inicio. Tenía la visión de crear un movimiento donde las injusticias se abordaran colectivamente, donde la comunidad se uniera en busca de un futuro mejor. Las reuniones con otros que deseaban compartir sus vivencias comenzaron a cobrar forma. Teresa sintió que esa vida que había imaginado por tanto tiempo apenas comenzaba a materializarse. Con cada historia compartida, crecía la ambición de cambiar el sistema desde dentro y construir espacios donde nadie se sintiera insignificante. En una semana, organizó su primer taller, titulado Voces de Resiliencia. Con un grupo diverso en el aula, Teresa encabezó la sesión, creando un ambiente seguro para la libre expresión. Al escuchar las historias de cada participante, su corazón se llenó de gratitud. Cada experiencia reflejaba la lucha y la victoria, y la potencia de un colectivo que, hasta ese momento, había estado silenciado. Era el renacer de una comunidad, un despertar donde todos se sentían vistos y valorados. La respuesta fue abrumadora y las voces que se unieron a su causa se multiplicaron. Recibió invitaciones para hablar en diferentes foros, agencias y plataformas, y así su mensaje comenzó a expandirse. Teresa, ahora con confianza, se sentía como un faro de esperanza. A medida que su red crecía, también lo hacía su reconocimiento. Se convirtió en un referente no solo para aquellos que luchaban por la justicia laboral, sino también para jóvenes estudiantes que veían en ella un modelo a seguir. Cada paso que daba era un testimonio de que la verdad, aunque a veces dolorosa, podía conducir a una transformación poderosa. Mirando hacia atrás, Teresa se dio cuenta de que el viaje había valido la pena. Había enfrentado sus propios demonios y los había convertido en lecciones de crecimiento. En su interior, una confianza sólida había florecido, y en cada encuentro, en cada historia contada, se reafirmaba como defensora de una causa mayor. Al final, Teresa no solo había conquistado su miedo, sino que se había vuelto un agente de cambio, convirtiéndose en la voz que tantos necesitaban. Y al mirar hacia adelante, sabía que esto era solo el comienzo, un futuro lleno de posibilidades la esperaba. Con la determinación ardiendo en su corazón, estaba lista para seguir marchando hacia lo desconocido, porque finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ahora, invito a todos ustedes a unirse a este viaje de transformación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a esta comunidad a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso final. Y lo más importante, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de algo más grande. No esperen ni un segundo más.